Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Muy buenos días, te saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es una bendición, un privilegio que Dios me concede de estar ante tu consideración en este día para compartir palabra del Señor. Hoy estamos limitados en la transmisión porque lo que estamos saliendo es pura radio, como a lo antiguo. Con un radio de 10 pesos y 2 baterías lo hace. Pero no creo que estamos saliendo por YouTube o por Facebook. No sé si hay una página, está la página de Triunfo 96.9. Entiendo que por ahí estamos saliendo, así que es una bendición poder ¿verdad? Llegar a los que estamos llegando en este día. Yo quisiera pues en el día de hoy invitarte inmediatamente a que te comuniques al 787-999-0335, porque ese es el enlace telefónico que te permite a ti conectarte con la mesa de trabajo que tenemos en el estudio, donde nuestra hermana Carmen Luisa, nuestro hermano Gustavo y nuestra hermana Iris Mercado están para recibir tu llamada. Queremos, eso es lo importante del programa, que la gente se pueda conectar en el momento, pedir oración por la petición que tengan y pues recibir la información que tenemos que compartir en el día de hoy. Yo quisiera hablar en este día de lo que es renovar el entendimiento. Es una serie que compartimos en la iglesia hace algún tiempo y tengo algunas notas de ello. La renovación del entendimiento, eso tiene base en Romanos capítulo 12, ¿verdad? Que te dice que no te conformes a este siglo, sino que sé transformado por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y por qué te hay que traer este tema del entendimiento? Porque hay gente que tiene el entendimiento entenebrecido, hay gente que tiene el entendimiento confundido, hay gente que no puede ver el impacto de la palabra, de la fe, en la vida real, y solamente se quedan adorando en su iglesia. Y allá en el templo, en las 4 paredes, crean un mundo que es artificial, porque solamente están ahí, pero cuando salen del templo, pues no pueden brillar como luces en medio de las tinieblas. Se les hace difícil, como que creen que adorar a Dios es correcto allá en el templo, pero que no ven cómo pueden adorar a Dios en el día a día, en la vida real, en lo que es la vida común de lo que nosotros estamos haciendo. En días recientes hemos estado trabajando unos temas de interés social, y recuerdo el programa anterior que hablábamos de toda esta ideología trans y transgénero y todo ese tipo de cosas que se ha metido, y yo les explicaba que hay gente en la iglesia que no ve la pertinencia de la palabra para confrontar esa oscuridad que sale de Génesis 3. Todo eso de agarrar a un macho para que sea mujer y una mujer para que sea macho, eso sale de la serpiente, de Satanás, del infierno, del averno, de retar todo lo que Dios hizo, porque Dios hizo Génesis 1 y Génesis 2, toda una creación, pone al ser humano a administrar la creación, y la serpiente en el capítulo 3 reta todo lo que Dios hizo en el capítulo 1 y 2. Y ahí entra toda esta confusión, que es un espíritu de confusión que ha pegado en la sociedad. Obviamente un abismo llama a otro abismo. La gente empieza con un tipo de pecado y se meten más demonios y más milicias y los confunde. Y yo les presenté información buena para confrontar todas estas ideas. Miren, encontré un documento muy bueno que se presentó en el Congreso de los Estados Unidos de una doctora que se llama Jennifer Bowens, del Centro de Estudios de la Familia del Concilio del Family Research Council. Ella presentó un documento muy bueno
en julio del 2023. Y este documento habla del testimonio de los peligros del cuidado afirmativo de género. Ustedes saben que han metido esto en la ciencia, que no lo sostiene, porque un hombre es hombre y no hay manera de cambiar. De hecho, en esas vistas del Congreso entrevistaron a varios médicos y concluyeron, pero tajantemente, diciendo, mira, es imposible que un hombre sea transformado a mujer o una mujer sea transformada a hombre. Y le preguntaron, ¿cuántos casos se ha logrado eso? Y contestaron, en ninguno, pero en ninguno. Entonces hace poco entrevistaban a un médico aquí en Puerto Rico que sale por las redes, endocrinólogo, hablando de estos tratamientos de bloqueos hormonales y este tipo de cosas, que hay unos casos extraordinarios, los puedes contar con tus manos, de gente que tiene unos problemas de genética, tienen problemas de deformidad en su cuerpo por un problema genético de esto de las betas que llaman, y tienen una deformidad. Pues esa gente hay que darle algún tipo de tratamiento en lo que se trata de descubrir lo que son. Claro, ahora hay unas pruebas que son cromosómicas y te puede decir esto es un hombre, aunque esté todo deformado. Tú puedes decir, o esto es una mujer, porque ya la ciencia permite, ¿verdad?, descubrir eso. De ahí que se trate de entrar a algún tipo de tratamiento. Eso está aceptado para esos casos en específico que son mínimos. Pero tú agarrar un cuerpo humano perfecto, sano, saludable, y alterarlo, porque está de moda alterarlo, porque el nene está confundido y se cree nena, o porque hay padres que son unos perversos y quieren que su nene pues meterlo en ese mundo trans y todo ese tipo de cosas. Hay científicos que se han metido en eso para lucrarse, porque un científico, un médico que sepa que tiene un paciente sano y darle un tratamiento que no necesita, eso es un criminal, eso es un bandido, y eso hay que encarcelarlo. Yo creo eso, hay que ajusticiarlo, hay que hacer algo con esa bestia apocalíptica. No obstante, el documento se llama El testimonio de los peligros del cuidado afirmativo de género, y yo lo tengo disponible para usted. Usted tiene que llamar al 787-999-0335, y este documento es buenísimo, tiene muy buena información, tiene 33 páginas. De las 33 páginas, tienes, por ejemplo, las primeras 26 y 27 tienen el documento como tal, y de la 27 a la 33 tiene todas las fuentes que cita el documento. O sea, que no solamente tienes la expresión de esta doctora, sino que tienes la fuente de donde ella sacó la información. 787-999-0335, el documento, el nombre del documento es el testimonio de los peligros del cuidado afirmativo de género. Está en inglés, no está en español. Es el Testimony of the Dangers of Gender Affirming Care, de Jennifer Bowens. Ese documento pues cubre, ¿verdad?, toda una serie de información excelente, que los pastores deben accesar este tipo de documentos, prepararse, leerlo, porque no basta decir algo en una escuela bíblica y usted tiene una juventud que hoy en día, perdonen que use este verbo que no existe, pero buscan en Google, le llaman googlear, se meten en los motores de búsqueda de internet y se meten en los teléfonos, en las computadoras, las laptops, y ponen Jennifer Bowens y va a salir el documento. Pues hay que exhortar a los maestros de la escuela bíblica, a los jóvenes, a los que vienen creciendo, a buscar información. Y cuando tú buscas un documento como este, que te explica, mira, para empezar, quien escribe esto es una terapeuta licenciada que hace investigación clínica y ha dirigido por más de 25 años un centro de estudios de familia. Tiene 25 años en experiencia clínica proveyendo terapia para niños en casos de trauma. Hace investigación de los efectos psicológicos del trauma. Y esa persona que tiene esa experiencia, pues no es cualquier influencer de estos de pacotilla que no saben nada, no han leído nada, no tienen un título de nada. La única licencia que tienen, si es que la tienen, es de conducir automóviles, y se pasan hablando como si fueran una gran autoridad. Pues en este caso no,
se llama Jennifer Bowens, y tiene un doctorado en psicología clínica, y esta persona articula un buen documento y lo presenta en el Congreso de los Estados Unidos y contesta las preguntas de los legisladores. Eso es una autoridad, y esto desmiente toda esa gente de Victoria Ciudadana y del Junte Diabólico y todos estos que estaban como aquel que independiente que estaba en el Senado, que se decía ser pastor y estaba más apartado que el correo, gente con esa mentalidad que se presentan como la gran autoridad presentando proyectos de ley para quitarle la autoridad a los padres y meter esas ideas de ellos, las ideas de ellos. Pues aquí tenemos un documento sólido, contundente, donde te dice, mira, los más vulnerables en la sociedad son los niños. Y se ha metido el mercado de explotación económica en la ciencia, en la medicina. Y tú tienes médicos ofreciendo unos tratamientos que no son necesarios para cobrarle a la gente, que la inmensa mayoría de estas cosas no las cubren los planes. Por eso es que hay que tener cuidado. Y ellos no tienen capacidad ninguna para entender esto porque no están en el desarrollo, no están en la investigación. Y por eso estas personas escriben estos documentos para ilustrarnos a nosotros lo que no sabemos. Y te explican el por qué. Y te dicen, mira, una de las cosas que tienes que visitar, dice esta doctora, es lo que se llama la ciencia neurológica, que nos dice a nosotros cuál es el estado de situación de los menores de edad. Y entre las cosas que ella cita en este documento, y te da la fuente, te dice, mira, el sistema límbico, que tiene que ver con el sistema, ¿verdad?, del desarrollo del cerebro, se conoce como el asiento de las emociones. Y ese asiento de las emociones se relaciona a la manera en que se procesa, la manera en que se aprende, la manera en que se memoriza, y está en cambio constante en la niñez y la adolescencia. Y el documento te dice más, una persona termina de desarrollarse neurológicamente de una manera completa en los años 20, 23, 24 años, y ahí te da el National Review, por ejemplo, el número de la revista, el año 2019, el artículo, y te pone la tragedia de los niños trans, y te da una revisión de esto, y te dice por qué tragedia, porque eso se lo inventaron unas personas, no existen niños trans, hay niños o niñas. Ese embeleco de casi hombre o casi mujer viene de los grupos homosexuales, pedófilos, pederastas y trasteadores. Es una verdad, que se venden como la gran comunidad y son un movimiento político bajo la bandera del arcoíris dirigido a establecer un gobierno homosexual. Y tú lo mencionas, yo se lo digo de esta manera, y va a llamar ahorita a alguien a decir, mire, usted es muy enérgico, esto es un programa religioso. Esto es un programa donde en ocasiones hay que volcarle las mesas a los cambistas para que entiendan que no pueden estar en la maldad. O tú recoges o tú desparramas. Si tú estás en ese happy medium, tú eres un instrumento de Satanás, que no estás en la verdad, que estás en esa ambivalencia. Quieres estar con Dios y con el diablo, o luz o tiniebla, o salvación o perdición, o vida o muerte, pero empujar toda esa porquería trans, y gente en las iglesias confundida, y nenes que vienen desarrollándose, y acuérdense que el niño funciona por imitación. Pues mira, aquí te explica que como un niño desde que nace hasta la mitad de los 20 y pico de años, su sistema límbico se está desarrollando y se madura finalmente. Como tú vas a agarrar a un menor de edad que está en ese desarrollo sexual, definiéndose como lo que es, terminan siendo hombres o mujeres mujeres. Todo lo demás es una aberración, una desviación, que cuando lo dice aquí, dice, mira, de acuerdo a mi experiencia profesional, muchas de estas personas son impactadas en su psiquis porque ocurren unos hechos en su vida, y dice aquí, tristemente lo tengo que decir, pero en mi profesión yo he visto cómo muchos de estos niños han sido afectados en su neurología, en sus emociones y en el desarrollo cognitivo. Míralo aquí. ¿Y por qué? Porque todos estos que se han agarrado a esto que se llama el Gender Affirmative Care, tratan de alterar permanentemente la psiquis humana y la fisiología
a través de bloqueadores de pubertad, meterle hormonas, meterle testosterona, procedimientos quirúrgicos para remover partes del cuerpo. Eso es un acto criminal. El médico que hace eso es un criminal. Hay que ajusticiarlo. Y aquí el Estado está teniendo problemas y hay una frustración general. Mira, hay un desasosiego en la sociedad, en algunos sectores que han decidido ellos actuar porque el Estado no actúa. Ellos meten mano porque el Estado no mete mano. Y esto se está yendo de control en algunos sectores. Hay gente que ha decidido ellos tomarse la justicia por sus manos. Y lo ves en los eventos de violencia. Y lo ves en cosas que están empezando a pasar, que tú dices, ¿pero qué está pasando? Bueno, porque los que se supone que pongan el orden, no ponen el orden. Imagínate que tú estés en el tránsito y te rodeen tu carro 35 motoras. Pues tú tratas de llamar al 911 para que la policía aparezca, si es que aparece, para tratar de trabajar con eso, controlar el caos que está viendo, pero va a haber alguien, escríbanlo, que va a acelerar el carro y se lo va a llevar enredado, porque es así. Hay gente que no tiene controles sociales, hay gente que tiene su desquicie, hay gente que tiene su temperamento, y si el Estado no actúa, la gente va a actuar. En cosas como esta, cuando tú notas que el Estado se cruza de brazos, que quieren sacar a los padres del medio, por medio de la negligencia, por medio de la maldad, porque cuando tú tienes un Senado y una Cámara que actúan, y de momento un secretario de Salud, sin explicación, de la nada, sale para decir, tamaca este proyecto, esto hay que enmendarlo, sin ninguna otra explicación que no sea que los hospitales que se están beneficiando de esto, y profesionales que están por la libre ahora mismo haciendo esto, que lo llamaron, que lo presionaron, y es el portavoz de esos grupos que quieren impedir que esto se reglamente. Eso es la verdad, eso es así. Y cuando tú miras profesionales como esta doctora, mire, el documento está disponible, 787-999-0335, me puede llamar aquí, 787-999-0335, usted me va a llamar, va a dejar su correo electrónico, se le va a enviar por correo electrónico. No pretenda que yo se lo haga llegar físicamente. No, porque es que yo no tengo internet. Usted va a llamar a su nieta o a su nieto que se lo busque y que se lo impriman. Usted tiene que también levantarse a buscar el maná. O sea, en esto es cuestión de esa comodidad que uno le puede hasta mandar el documento y ni lo leen. Y yo reclamo que los maestros de escuela bíblica, directores de educación cristiana, gente que tiene este impacto en las escuelas bíblicas, empecemos a analizar este tipo de documentos, la data científica, para equipar a la niñez y la juventud que viene subiendo, a los padres sobre todo, porque la carga no es para los menores. Nosotros guiamos y dirigimos y educamos a los menores. El que tiene que estar pendiente no solo de la buena comida que pueda estar en su plato y que el nene coma saludable, es que lo que entra a su cerebro y a su cabeza, el primer filtro son los padres. El primer filtro son los tíos, los abuelos, la familia. Y usted tiene que mirar que todo este tipo de tendencia novedosa que hay, ¿a quién beneficia? A un grupito que están en los hospitales, que están atrás. Mira, hay hospitales que no pueden pagar la luz ni el agua y necesitan tener un nuevo mercado en esto del servicio que prestan. Y que cubren los planes, que no cubren los planes. Pues si el plan no lo cubre, porque eso es otro problema que hay, y es tema para otra ocasión, estas pandillas de los planes que deciden qué cubrir y qué no cubrir, y algún alzacola o algún individuo que está en un escritorio decide si te hacen una placa o no te la hacen, aunque tú te mueras, pues esas personas tienen un interés económico. Y como esas personas tienen un interés económico, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y han ampliado su mercado de oferta en hospitales tratando de meter unos servicios que no son médicos. Y como esos servicios no son médicos y el plan no los cubre, la gente tiene que pagarlos de su bolsillo. Y hace un esfuerzo para pagar. Y en eso hay hospitales que están enriqueciéndose, cogiendo de idiotas a la gente que está buscando un tratamiento trans. No existe tratamiento trans, porque es imposible convertir a un hombre en mujer. Es imposible feminizar a un varón. Podrá estar medio estilladito, podrá estar medio afectado, y dice esta doctora que en la inmensa mayoría de estos casos se deben a traumas sufridos en la niñez y en la juventud.
Por eso tú ves la lucha de estos grupos de meterle mano a los niños, de enseñarle cosas a los niños, de romperle los parámetros que tienen los niños, que los van agarrando en su casa y en su familia, para confundirlos y llevarlos a esas conductas distorsionadas. ¿Quiénes son los portavoces de eso? Búscalos. Son esos movimientos que están defendiendo esas conductas, que la inmensa mayoría de ellos tienen esa práctica, están en la oscuridad y necesitan reclutar gente nueva para sus movimientos y sus prácticas sexuales. Quieren arrastrar a los menores de edad a sus camas, a sus rituales, a sus bacanales. Y eso se los tenemos que mencionar. Cuando se habla de estos incidentes, ¿verdad? Y tú comparas otros desórdenes que puedes encontrar en lo que se llama en el Manual Diagnóstico Estadístico de las Enfermedades Mentales, este cuidado de afirmación de género que están vendiendo ahora es bien invasivo, de alterar los cuerpos a través de químicos, a través de hormonas, testosterona y peor que todo, cirugía. Y dice esta doctora que esto genera otros issues peores en cuanto a la salud mental. Siempre van a levantar, ella lo pone aquí en este documento, que tú no permitir que el nene haga lo que le da la gana, le va a causar un trauma, y que, ¿verdad? Los padres tienen que consentir, porque hay que darle un consentimiento informado. Aquí yo quiero darte una opinión mía, muy particular. El consentimiento informado es un concepto jurídico que elaboraron los tribunales a través de los años para obligar a los médicos que van a hacer un procedimiento, casi siempre quirúrgico, para explicarle al paciente, número uno, qué es lo que tiene, cómo el médico llega a esa conclusión clínica, cómo distingue lo que el médico cree que tiene la persona de otras alternativas de enfermedades que puedan haber. Y entonces le explica cuál es el tratamiento que se le va a dar. Es cuando te sientan y te dicen, mire, le vamos a hacer esto, le vamos a hacer esta operación de corazón abierto, le vamos a arrancarle el pecho con una sierra, le vamos a hacer un clip, vamos a mirar su corazón latiendo, vamos a hacer esto de esta manera, y tú escuchas toda esa explicación. Porque tú tienes que saber lo que te van a hacer para tú firmar y decir, hágalo, doctor, y tú firmas. Y no hay problema con eso, porque te informaron. O sea, tu consentimiento, tú dices, yo tengo que escoger entre morirme o que me extiendan la vida. Y por difícil que sea la cosa, pues mira, la gente firma. Toda operación tiene un riesgo, yo quiero que tú sepas eso. El primer riesgo es cuando te duerman. Si tú tienes alguna condición que la anestesia te puede activar, pues por eso te hacen análisis, porque esto no es así porque sí. Te valora y dice, mira, se te tiene que dar ese tipo de anestesia. Ahí yo no sé cuántos tipos de anestesia. O te bloquean cierta parte del cuerpo para que tú no lo sientas. Y te explican. Y eso es consentimiento informado. Yo firmé, autorizo al médico a que me dé ese tratamiento, porque ese tratamiento, al fin de cuentas, va dirigido a sanarme, a extenderme la vida, a mejorar mi condición. Eso es consentimiento informado. Y cuando firman, ya advierten, mira, hay unos riesgos en la operación. Te puedes quedar pegado en la operación, pero puedes despertar. Bueno, doctor, y tú lo piensas y lo consultas con tu familia, tú oras, vas a la iglesia, le pides al pastor, todo el mundo ora por ti, y que el Espíritu Santo te guíe si te operas o no te operas. Consentimiento informado. Al yo firmar, y si me pasa algo, no quedo bien, no puedo demandar al médico, ni al hospital, ni a nadie. ¿Por qué? Porque ya yo sabía que hay un margen de probabilidad de que algo malo pueda pasar, porque no todas las operaciones son perfectas, porque si no, no habría ciencia. Estamos bien hasta ahí. Esa parte la debemos aceptar, y los tribunales han elaborado eso para que la gente sepa lo que es el consentimiento informado. Eso no lo puede tener un menor de edad. ¿Por qué? Porque el menor de edad no tiene la madurez neurológica hasta los 23, 24 años para tomar ciertas decisiones. Así que los padres son los que se sientan y toman esa decisión por los hijos. Punto, y se acabó. Eso no es la psicóloga o la trabajadora social de esa pandilla perversa que se meten ahí a meterle ideas en la cabeza a los nenes en una escuela. Eso no funciona así. Para eso es que están los padres. Ahora bien, el consentimiento informado no es consentimiento informado cuando
el profesional de la salud te esconde información. Cuando el profesional de la salud sabe cuál va a ser el resultado y te lo disfraza de forma tal que tú no ves el peligro, como los casos de los tratamientos transgénicos. No hay consentimiento informado para que un menor de edad se someta a un tratamiento que tiene efecto vitalicio. Arrancarle los senos a una nena menor de edad porque se cree macho es una barbaridad, es un acto criminal, porque cuando único se hace una mastectomía radical es en casos de cáncer. Pero una niña que no tiene cáncer, pero se cree macho y se siente macho porque está copiando a su hermano, o la abusaron, o la tocaron, o un tío, o un degenerado le hizo algo y está tratando de, lo dice el documento, no lo digo yo, esta persona con pacientes diciendo, mira, esta nena se está descarrilando para tratar de ser nene porque hay un trauma ahí, en vez de averiguar cuál es el trauma, quién es el abusador, quién la tocó, quién hizo algo con esa niña. No, vamos a arrancarle los senos. ¿En serio? Pues eso no es práctica de la medicina. ¿Y cómo se lucran? Porque se lucran. Y para esto, y perdonen que yo llevo como 2 o 3 programas trabajando esto, porque es que van a engavetar ese proyecto 350. Como va esto, el reel que lleva, ya tú sabes que el secretario de Salud se montó en esta película a favor de esos tratamientos. Y va a poner su carita de yo no fui, y los van a dejar fregados y van a seguir tocando esos nenes en los hospitales. Y la iglesia tiene que reaccionar, el pueblo tiene que reaccionar. El pueblo se tiene que levantar. Aquí hay que meterle mano a estas pandillas criminales que quieren usar niños para experimentos, como si esto fuera el reino del Tercer Reich de Adolfo Hitler, experimentando con menores de edad. Oye, ¿por qué ese secretario y 2 o 3 adultos no se someten ellos a esos procedimientos? Ellos, que den el ejemplo, que se metan en eso, que le arranquen los órganos sexuales y le hagan a ellos, pero no a menores de edad. Y esos padres que están empujando a esos nenes, hay que removerle esos nenes, que hay que salvar a esos niños. Yo creo eso, hay que someter unos casos de maltrato. Vamos a una pausa, yo regreso en breve. 787-999-0335 es el número de llamar. Recuerda que tengo el documento disponible para ti. Continuamos aquí haciéndote la exhortación que nos llames al 787-999-0335 para que puedas darnos tu correo electrónico, enviarte este documento que es buenísimo, de la doctora Bowens, sobre su testimonio en cuanto a los peligros del cuidado afirmativo de género. Esto es un documento sólido con base científica, tiene 7 páginas sobre las fuentes de donde saca toda esta información, más su práctica clínica, desmintiendo a estas pandillas criminales que quieren agarrar menores de edad y castrarlos químicamente, meterle estas alteraciones a sus cuerpos. De hecho, esta doctora dice, mira, la poca literatura que hay de estos grupitos defendiendo esto se basan en consenso de personas como el secretario de Salud de Puerto Rico, que se deja influenciar por hospitales que han abierto estas nuevas clínicas. Esto es novedoso. Esto 7, 10 años atrás no lo había en los hospitales en Puerto Rico. Y ahora está de moda. Y allá Damas en Ponce abrió una clínica trans y ponen una endocrinóloga hablando. 2 hospitales acaban de firmar eso hace pocos meses aquí en San Juan para abrir una clínica trans, porque eso es lo que está de moda. Ningún plan médico cubre eso, vamos. El que tú agarres un cuerpo sano y lo alteres químicamente, porque sí, porque los papás están confundidos y están en la comunidad esa perversa. Esto no es cuestión de discutir cosas en un programa que tú sales del closet o te quedas en el closet. Esto es cuestión de un daño permanente a menores de edad que van a crecer, que la literatura lo dice, mira, no es sorpresa, dice ella en este documento, el que los beneficios de dejar un niño normal como está sobrepasa, pero por mucho, lo que se trata de lograr a través de estos tratamientos donde castras un cuerpo humano. Dice que el cuidado afirmativo de género no es necesario y que interrumpe el proceso natural de desarrollo de un cuerpo humano.
Mira, usa el sentido común, que es el más común de los sentidos. ¿Por qué tú no esperas a que tu hijo sea adulto, que tenga 25 años? Pues, si tú quieres vender tu casa, hipotecarla y meter miles de dólares para ese hospital y esas pandillas criminales, pues no hay problema, tú lo haces. Tú te quedas embrollado y tu nene va a terminar suicidándose. Porque te levantan el suicidio si tú no lo dejas ser homosexual, y te levantan el suicidio si tú no dejas que tu nena se estruje con otras nenas ahí. Esos son embustes, esos son manipulaciones. El que se va a suicidar como quiera. Y no por eso, sino que es multifactorial, por eso es un enigma y un misterio el por qué una persona se suicida. Casi siempre gente famosa, eso ataca a cualquiera, ¿sabes? Desde los millonarios hasta los pelados, desde los que estudiaron hasta los que no estudiaron, desde gente con familia y gente sin familia. Más probabilidad de sobrevivencia tienen los deambulantes en las calles, que duran más, porque eso es a largo plazo. Estos son de cantazo. De hecho, hay hasta páginas en el internet que los exhortan a hacerlo y cómo lo hacen. Entonces meten esos grupitos, son esos grupitos transgéneros y esa gente de la comunidad WZQ, LTT, esa cosa, amenazando a padres con que sus nenes se van a suicidar, porque son unos abusadores, son unos criminales, y le quieren meter esa mentira a estos jóvenes. Mira, una buena salud mental, dice este documento, tiene que trabajar con el origen del por qué quieren tomar esa decisión. La nena que quiere ser nena, hay que ver qué fue lo que pasó, qué le dice su papá, qué le dice su mamá, cómo fue su crianza, quién la tocó, quién lo abusó, cuál es el trauma que tiene, cuál es el bullying que le hacen, porque ese matrimonio quería tener un nene y tiene 3 hijas, y pues agarran la última nena o a la más débil de las 3 para que sea machito, y empiezan con eso y lo visten como macho y empiezan a, tú sabes, empujarlo por ese camino. Pues el corazón adentro querían un macho y agarran uno de los 3 y se lo llevan enredado. Eso es así. Otros que copian conducta de hombre, por ejemplo, en el caso de nenas, para defenderse de los hombres. Soy tan macho como tú, así que no te metas conmigo. Todo eso está documentado a esto, yo no me lo estoy inventando, y hay fuentes en estas, desde la página 27 hasta la página 33, hay muy buenos artículos, muy buena información, tienen las fuentes ahí, en letras azules están, como lo puedes buscar en el internet, 787-999-0335, el documento está disponible para usted. Mira, aquí hubo un estudio de la Universidad de Los Ángeles, la Universidad de California en Los Ángeles, el Williams Institute, ella cita ese documento aquí, en cuanto a los LGBTQIA y grupos que defienden esto. ¿Y qué encontraron? Mira esto, que el 45% de los que se identifican como personas transgéneros reportaron abuso sexual en la niñez. Y eso está en esa línea porque les metieron un cantazo en el camino. El 44% de los que se identifican como transgénero reportaron abuso físico durante la niñez. Ahí ellos están distinguiendo aquí el abuso físico del sexual. El 75% de estos que se identifican como transgénero reportaron abuso emocional en su niñez. O sea, eso es una data sólida, contundente. Está documentado aquí al final del estudio. Eso se hizo en la Universidad de California, en el campus de Los Ángeles, y el Williams Institute. Esa información la tienes ahí. O sea, que aprovechan que menores de edad que han pasado por un abuso sexual o abuso físico o abuso emocional, que está débil, está vulnerable, 1, porque es menor, 2, porque no tiene la madurez para entender lo que está pasando, 3, porque tiene un trauma, y gente que está en esa debilidad los agarran y les meten mano. Váyanse a las escuelas de este país, tú vas a ver ese bullying brutal y las nenas dándose gasnatá y metiéndole un tajo en la cara a la otra. Ese trauma está ahí, y el poco control que hay y la poca intervención, y siempre aparece un trabajador social justificando, defendiendo a la criminal o al que hizo la cuestión, los papás enredándose las gasnatas en las escuelas frente a los hijos. Ese es el modelo que tenemos. Entonces esos traumas están ahí,
Y viene cualquiera de estos mercaderes de la ciencia que necesitan clientes en su hospital. Acuérdense de eso, no pueden perder de vista eso. Que el dinero que entra en esos tratamientos, la inmensa mayoría es en efectivo. Como los tratamientos esos naturales que hay por ahí, que como no los cubre ningún plan, eso es a billetazo. Y todos esos potes que la gente compra valen cientos de dólares. Pelean por pagar una pastilla que vale una peseta en una farmacia y se quejan. Pero gastan cientos de dólares en unas vitaminas que no están controladas. Y no tienen problema con eso. Pues esto se ha metido a atacar la niñez. Y como hay algunos padres, porque la inmensa mayoría de los padres no están con eso, pero hay una pequeña minoría que necesita inteligencia, que necesita entendimiento. Por eso empecé diciéndote, hay que alumbrar el entendimiento. Mira, segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 7, le dice Pablo al apóstol Timoteo, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Segunda de Timoteo 2:7. En otra versión dice, piénsalo en lo que te digo, y el Señor te ayudará a entenderlo todo. Si tú estás en esa confusión, que el nene tuyo quiere descarrilarse en eso, pídele a Dios entendimiento. Pídele que te despierte el cerebro. Llama a la mamá de tu mamá, o sea, a la abuela, aquella que pueda ayudarlo a acomodarle las neuronas en su sitio. Tiene que haber alguien en esa familia con el carácter para poner orden y parar esa barbaridad que quieren hacer con ese menor de edad. Ay, es que se va a suicidar, pues intérnalo y medícalo y déjalo ahí hasta que tenga 21, 22 años, y cuando tenga la madurez, pues quiere hacer lo que le da la gana, pues que haga lo que le da la gana. Mientras es menor de edad, tú mandas, tú controlas y tú determinas. No caigan en eso. Lean. Mire, el entendimiento que nos da Cristo nos permite conocer a Dios para tener salvación. Por eso todo el mundo tiene un entendimiento. El entendimiento ayuda a la persona para que se arrepienta y tenga fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es que Efesios capítulos 1, 7 y 8 dice que nuestra oración, en la oración de Pablo, es para que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado. Si hay que alumbrar los ojos del entendimiento, significa que el entendimiento tiene ojos. Y si no están alumbrados, están en oscuridad. Hay gente con el entendimiento oscurecido. Los padres determinan sobre los hijos. Punto y se acabó. Al que no le guste, que se convierta. Eso es así de sencillo. Y cuando yo miro que el trauma, clínicamente hablando, que ha sufrido la persona, lo puede llevar, dice ella en este documento, que si ha sido un trauma sexual, por ejemplo, a que no esté conforme con partes de su cuerpo que relacione con la persona que le agredió. Y yo, wow, espérate, una persona que oye partes de su cuerpo y que quiera salir de esas partes de su cuerpo, es parte de la vulnerabilidad que tiene una persona que ha sufrido este tipo de trauma. Para empezar, no se aceptan a sí mismos. Y si no se aceptan a sí mismos, hay algún problema que tienen en algún sitio. Y eso es lo que se necesita, es consejería, ayuda, intervención clínica, terapia, pero no cambiarle el cuerpo, porque es un absurdo. Es una cosa, es más enfermo el que lo practica que aquel que se lo deja practicar porque está vulnerable. Vulnerabilidad, esa es la palabra clave. Y yo hago un llamado a los padres a que defiendan a sus hijos. Si tú identificas que hay un trabajador social que le está metiendo esas ideas, a ese es el que hay que meterle mano. A ese es el que hay que neutralizar. Te tienes que asegurar que se no vuelva a dar ese tipo de consejo, y para eso se le someten casos, se le sacan de donde están, se identifican, se investigan. Claro, para esto se necesita pues tener un ente, ¿verdad?, que proteja a la minoridad en Puerto Rico, y yo creo que el Departamento de la Familia y el Departamento de Salud, con este señor que está ahí, difícilmente va a parar esto, porque ya se pronunció a favor de esto. Y aquí hay que mirar a quién responde, qué intereses está empujando, a quién está tapando, cómo se beneficia, estar pendiente ahora de toda su vida económica, si se enriquece o no se enriquece de ahora para abajo, cómo es que las cosas están fluyendo aquí, porque raíz de todos los males, lo repito, es el amor al dinero. Defender que un niño saludable y sano sea alterado en su cuerpo de una manera permanente, de una manera total,
como son estos tratamientos transgénero, obedece a algún factor externo a la medicina, ajeno al derecho, que está llevando a gente con poder a empujar este tipo de cosas. Hay bastantes cosas más de este material, ¿verdad? Que yo quisiera poderles compartir, pero una persona que se rechaza a sí misma demuestra que tiene un serio problema mental, y en esto dice esta doctora que hay que buscar el origen de dónde descansa esa decisión, ese anhelo de ese menor de querer meterse en este tipo de cosas. Hay que esperar que los corajes pasen, hay que esperar que esas modas pasen, porque tratar de virar para atrás después va a ser imposible. Hay un movimiento que comenzó en Europa, ya está en Estados Unidos, ha llegado a Puerto Rico, que es de los detransitioners, detransicionantes, aquellos que siendo menores de edad se metieron en eso. No fue como adultos, son como menores, que se metieron en eso, fueron obstinados. Algunos padres no tuvieron la capacidad de entender. El consentimiento que firmaron no es válido. No es válido. Yo te expliqué ya por qué no es válido. Porque estás consintiendo algo que es imposible y es absurdo, y el que te pone a firmar sabe que no lo va a lograr. Y te está engañando, te está mintiendo, y ese papel no cubre nada. Un papel de una mastectomía radical para una nena que está totalmente saludable, que no tiene cáncer, que está muy bien, y lo que se cree es macho, ese consentimiento que le firmen los padres no sirve ni releva al médico. No lo releva. Meterle todos esos químicos para alterar ese cuerpo innecesariamente no lo releva. Y todos aquellos que estén en eso y están arrepentidos ya en ese camino, que por eso han dilatado ese proyecto, para seguir reclutando y metiéndole. Y hay una pandilla que se divide el dinero. Y yo doy este tratamiento y le doy unos dineritos al que lo aconsejó, a aquel que lo orientó, al que ayudó al papá a meterlo en eso. Hay un caso interesantísimo que está en California, un matrimonio se divorcia y la señora tiene la custodia del nene del día a día y el papá tiene patria potestad, y la señora lo quiere meter en esos tratamientos químicos y el papá se opone. Un tribunal de California le ordena a este señor que pase el dinero de la operación para su nene de 6 o 7 años o de 9 años. Es una barbaridad, es un acto criminal. El primer criminal es el juez que ordena eso. Es una barbaridad, eso no es medicina. Pero como un estado liberal, como un estado de esos que tienen ese tipo de mentalidad, y el papá dice, yo me resisto, y el juez lo amenaza con meterlo a la cárcel. Y ese hombre hay que aplaudirlo, él dice, pues voy preso, pues yo no voy a pagar eso. Es un acto criminal. Claro, él tiene otras opciones que yo no puedo decir públicamente aquí para resolver ese problema. Lo resuelve en un solo momento. Pero aquí hay que orientar en las escuelas bíblicas. Aquí hay que educar a los padres, pastores, trabajadores sociales, médicos. Aquí hay que pegarnos a la verdad. Aquí hay que despertar el entendimiento. Por eso es que en Primera de Pedro 1:13 dice, ceñid los lomos del entendimiento, sed sobrios y esperen por completo en la gracia que se va a traer cuando Cristo sea manifestado. Otra versión dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten control propio, pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por eso estén preparados y usen su buen juicio. Eso está ahí, eso no me lo inventé yo, eso está en la palabra. Los que resisten la verdad tienen el entendimiento corrompido. Segunda de Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos mercaderes de la ciencia resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Yo te quiero exhortar a que me llames al 787-999-0335. El documento está disponible para hacértelo llegar por correo electrónico. Estamos dando la información a aquellos que llaman. Se le da el nombre de la doctora, el título del documento para que usted mismo lo busque en su teléfono, lo accese, lo imprima, lo lea y discútalo con gente que sabe ciencia.
De empezar, pediatra, un buen pediatra que sabe lo que es un niño, claro, no como el secretario, acuérdense, ese es pediatra, pero ya usted sabe cómo él piensa en esto, por alguna razón ajena a la ciencia. Lo repito, es mi responsabilidad lo que yo estoy diciendo en este programa, no es de Triunfo 96.9, ni de la Iglesia Pentecostal MI, ni del Centro Cristiano de Vida Abundante, es lo que yo estoy mirando a través de documentos científicos buenos, sólidos. Les recomendé un libro hace meses atrás, buenísimo, de la doctora Miriam Grossman, se llama Viviendo en una Nación Trans. Ese es un libro que lo escribe una doctora con 40 años, doctora en psiquiatría, de 40 años de experiencia clínica, gente sólida en esto. Tú no ves la legislatura citando eso. Tú no ves el secretario de salud citando a esa doctora en psiquiatría. No pediatría. Pediatra ve en la parte mecánica del niño, pero el psiquiatra que sabe los efectos de las decisiones de los seres humanos, que sabe cómo prevenir un suicidio, que tiene un entrenamiento que este mercader no tiene. Eso es una verdad. Y se lo digo así gráficamente, y ya mismo va a llamar la señora esta que se molesta, porque yo digo las cosas muy estrujado, muy fuerte. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer porque diciéndoselo bien elegantemente no hacen caso. Y 2 o 3 están reaccionando. Yo le doy gloria a Dios por 2 familias que despertaron, que estaban camino a eso en un hospital en Ponce, y se salieron de ahí. Y están luchando porque sus hijos menores de edad no sean victimizados por estos grupos de mercaderes que se benefician del dolor, de la confusión y de la crisis que está viviendo una familia en la crianza de los hijos. Eso hay que decirlo. Hay muy buenas preguntas que hace esta señora en este documento. Yo les invito a que accesen al mismo. Está disponible 787-999-0335. Recuerda que estoy en el Centro Cristiano Vida Abundante. Estamos en Riverview, en la carretera 168, o lo que se conoce como Avenida Cementerio Nacional, frente al Cementerio Portacueli, en la esquina calle 1, allí en Riverview, que todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana es el primer culto. Tenemos un segundo culto que es de 11 y 20 a 1 de la tarde, que los martes tenemos reunión de estudio bíblico a las 7 y 30 de la noche, excepto el último martes de mes, como en el día de hoy, que es dedicado a la oración. Que miércoles en la mañana, desde las 9 de la mañana, tenemos oración hasta las 10 y 30 en el día, y que de 10 y 30 en adelante hay estudio bíblico también. Que los viernes tenemos diversas actividades. Segundo viernes de mes se reúnen los matrimonios, los jóvenes se reúnen todos los viernes, que estamos a la orden allí. El número de teléfono en el Centro Cristiano Vida Abundante es el 787-787-6870. 787-6870 es el número en el Centro Cristiano Vida Abundante, y que yo estoy aquí en Triunfo 96.9 todos los martes de 9 a 10 de la mañana y domingos de 5 a 7 de la mañana a través de Noti1 630. Dios te bendiga y Dios te guarde. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.